Hola mis amados hermanos, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo vas en medio de este tiempo, en esta travesía que estamos pasando en estos años, en estos tiempos? Hay tantos pasajes en la Biblia que tienen maravillosas enseñanzas. Te voy a decir una enseñanza de estas. Por ejemplo, vamos al Evangelio de Mateo. Ahí en Mateo capítulo 14. En Mateo capítulo 14 está una historia donde Jesucristo está con sus discípulos. ¿Tú crees, amada iglesia, que Jesús quería que sus discípulos sufrieran o que pasaran estas cosas nada más porque sí? Vamos a ver Mateo 14. Ve bien la historia. Mateo 14 desde el 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él. ¿Le prendo yo? Perdón, hermanos. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Ve viendo, amada iglesia, lo que está pasando. Jesús les dice a los discípulos: súbanse a la barca y adelántense. Yo termino de despedir a la gente. Despedida la multitud, subió al monte a orar. El Señor Jesús en todo momento oraba. ¿Qué nos enseña? Que nosotros debemos orar en todo momento. Dice aquí que subió al monte a orar. Aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. 24. Reitero la cita, Mateo 14, desde el 22 hasta el 31. Y en el 24 dice, y ya la barca, ¿quiénes iban en la barca? Los discípulos. Estaba en medio del mar, azotada por las olas. Imagínate las olas, amado hermano. Dice que la barca estaba azotada por las olas porque el viento era contrario. ¿A qué te suena todo esto, iglesia? ¿A qué se parece? La barca es nuestra vida. Ahí vamos nosotros. Y de repente las olas se ponen muy crespas, muy fuertes, porque el viento. ¿Quién maneja los vientos? El enemigo. Y pareciera como que quiere que nuestra barca sea tirada. 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, estaban en plena madrugada, ya cuando iba a amanecer. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, ¿qué pasó? Se turbaron, iglesia, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. ¡Ay! ¿Cuántos cristianos cuando pasan por una prueba nos ponemos así? 27. Mira, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Hermano, ¿de qué nos habla este pasaje bíblico?
de que Jesús está contigo en medio de cualquier prueba que tú estés atravesando. Aleluya. Jesús no te va a dejar. Jesús va a estar contigo. Ten ánimo, yo soy, no temáis. 28. Vamos a ver qué pasó. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Como era Pedro, ¿verdad? Muy arriesgado. 29. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Sucedió un milagro. Pedro empezó a caminar sobre las aguas. ¿Cómo estaban las olas? Fuertes. Acuérdate, amada iglesia. 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Hermanos, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Hermanos, Pedro era pescador, sabía nadar, sabía estar en el mar. ¿Qué pasó? Hermano, ¿de qué nos habla también este fragmento del Evangelio? Hermano, ¿cuántas veces las pruebas nos traen angustia y sentimos, hermano, sentimos que ya no podemos y a veces exclamamos voces como las de Pedro: Señor, sálvame. 31. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amada iglesia, inicio con este pasaje de Mateo 14, desde el 22 hasta el 31, para que podamos entender qué hace Dios, qué hace Cristo, cuando tú, yo, cualquier cristiano está atravesando por pruebas, por aflicciones, por circunstancias que no quisiéramos estar viviendo, pero son necesarias. Es que Dios tiene un propósito: enseñarnos. ¿Qué le dijo aquí a Pedro? Hombre de poca fe. Le faltó la fe. Iglesia, mucho cuidado cuando estemos pasando por pruebas, porque la fe no puede faltar. Inicio con esto para que podamos entender de lo que vamos a hablar en esta noche. Esta es como la introducción a la enseñanza de esta noche. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre de toda gloria, en esta hora nos dirigimos a ti, Señor y Dios Todopoderoso, clamando, Señor, que en medio de estos tiempos tú nos reveles, Señor, lo que quieres de nosotros en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones, en medio de las tribulaciones. Padre, en el nombre de Jesús, revélanos tu palabra. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Te ha pasado, iglesia, que te has sentido como Pedro? Señor, sálvame, Señor, ya no puedo, Señor. ¿Y Jesús? Siempre para rescatarnos. Amén. Vamos a ver el tema de hoy. Aquí están las diapositivas y mira cómo dice lo que expresó Job. Vamos a aprender de Job también en esta noche.
Ahí está en las diapositivas, amado hermano. La primera dice, de oídas. Job dijo esto, yo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿De qué está hablando Job en este pasaje? Job 42:5. De oídas. ¿Cuántos cristianos solo conocen a Dios de oídas? Yo he oído que Dios hace esto. Yo he oído que Dios puede hacer. Job dijo, de oídas te había oído. Pero fíjate la segunda parte del texto. Mas ahora mis ojos te ven. Entonces quiere decir que ya no solamente con el oído, sino ahora sus ojos espirituales podían ver a Dios. Pero ¿cómo pasó esto, iglesia? ¿Te has preguntado por qué Job llega hasta este momento? ¿Tú has leído el libro de Job? ¿Cómo comienza? Pero en estos capítulos al final, 42:5, Job está hablando con Dios. Y le dice, yo te había oído solo de oídas, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué tuvo que permitir Dios en la vida de Job? Muchas pruebas, muchas tribulaciones, muchas angustias. ¿Por qué? Porque Dios quería revelarse a su corazón. Quería que fíjate bien, que Job lo pudiera ver, no solo oír. Amada iglesia, eso es lo que Dios quiere de ti, de mí. Quiero que me veas, que estoy contigo en cualquier tribulación. Que no solamente de oídas lo sepas. Amada iglesia, ¿qué estás viviendo en tu casa? ¿Qué estás viviendo en la sociedad? ¿Qué estás viviendo en tu trabajo? ¿Qué estás viviendo ahí en tu vecindario, hermano? ¿Pruebas? ¿Aflicciones? Bueno, ¿con qué propósito? Vamos a la siguiente diapositiva. Es importante lo siguiente, cómo se relaciona Dios contigo, conmigo, con nosotros como iglesia. Es muy importante que tú entiendas, hermano, que para que Dios se pueda revelar a tu vida, a tu corazón, es necesario que haya estos siete aspectos en tu vida. Mira, de un lado tienes palabras en negro y del otro lado tienes palabras en rojo. Las palabras en rojo son la clave de cada palabra que está en negro. Entonces, vamos a ver, amada iglesia, ¿cómo te relacionas tú con Dios? El número 1 dice, correctamente con su palabra. Señor. Entonces, hermano, ¿cómo sabes que tu iglesia, hermano, hermana, cómo sabes que tú tienes una relación muy correcta con Dios? Fíjate lo que dice el número 1, palabra, y adelante, amar. Quiere decir que tú amas a Dios y amas su palabra. Aleluya. Si tú amas la palabra, no puedes decir, hoy no tengo ganas de leer la Biblia. Hoy no leemos la Biblia, mañana, pasado, cuando tengas tiempo, no. Es importante que tú entiendas que para que pueda pasar lo que le pasó a Job y entender, es necesario que suceda todo esto en tu vida. A ver, iglesia, ¿cómo es tu relación con Dios? ¿Te relacionas correctamente con la palabra? ¿Tienes tiempo para la palabra? ¿Amas la palabra?
¿Vives la palabra? ¿Obedeces la palabra? Vamos a ver, aquí hay un pasaje bíblico. ¿Qué nos dice este pasaje bíblico? Juan 14:5. Voy a pedirle a Lolita que diga la cita y que lo lea, por favor. Sí. Juan 14:5 dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Sí? ¿Es Juan 14:5? ¿14:15? Es que tienes 14:5, ¿es 14:15? Ok. Vamos a reiterar. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Fíjate, iglesia, Juan 14:15. En la primera, si tú amas a Dios, ¿qué haces? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo sabemos que tenemos una correcta relación con la palabra? Cuando amamos la palabra de Dios y la vivimos. Juan 14:15, ¿qué dice? Si me amáis, Guardad mis mandamientos. vive mis mandamientos, practica mis mandamientos. Por eso en la diapositiva te estoy poniendo la palabra clave. ¿Cómo sabes cuando tienes una correcta relación con la palabra de Dios? Cuando amas la palabra. La palabra es parte de tu vida. Número 2, ¿cómo sabes que en este mundo estás caminando correctamente con Dios? Cuando tú te mueves en el temor de Dios. Letras en rojo, temor de Dios. Vamos a ver qué nos dice la palabra en cuanto al mundo. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Está clara la palabra, iglesia? ¿Cómo sabes que tú tienes una correcta relación cuando en el mundo sabes cómo moverte con el temor de Dios? Y el temor de Dios te va a ayudar a ¿qué? A que seas testimonio para otros. Oye, ¿qué dicen los vecinos de ti? ¿Qué piensan los vecinos de ti? Allá va el chismoso, allá va la chismosa, allá va la enojona, allá va el metiche. Oye, testimonio. Allá va el que nunca barre su banqueta. Ups, testimonio. ¿Cómo sabes que tienes una correcta relación con Dios cuando en el mundo eres testimonio y vives de manera separada? No haces lo mismo que hacen los demás porque tú te mueves en el temor de Dios. Las palabras en rojo es la clave. ¿Cómo nos debemos mover en el mundo? En el temor de Dios. ¿Qué dijo Primera de Juan, hermanos? ¿No améis qué? Al mundo. No ames al mundo. ¿Qué quiere decir? No hagas las cosas conforme las hace el mundo. Está muy clara la palabra. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Tercera cosa, vamos a ver. Autoridad. Hermano, ¿cómo sabes que tú vives en esa autoridad de Dios? ¿Cómo sabes que estás reconociendo la autoridad de Dios? La palabra clave es mansedumbre. Cuando tú manifiestas una conducta mansa, ¿qué es manso? ¿Qué es mansedumbre? Hermano, inofensivo, que no ofendes. Una palabra mansa, una persona mansa, una persona con mansedumbre, es humilde. Vamos a ver qué nos dice aquí la palabra de Dios. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Gloria a Dios. ¿Cuál fue la palabra, hermano, que nos enseña? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy ¿qué? Manso. Manso, inofensivo y humilde de corazón. Solo así va a venir descanso a tu alma. Hermano, ¿cómo sabes que tú tienes una correcta relación con Dios? Cuando vives en esa autoridad, ¿cómo? Con mansedumbre, hermano. Por eso es bueno, no te ofendas cuando yo te digo, ¿qué piensan los vecinos de ti? ¿Qué piensan tus familiares de ti? Sería importante preguntar. Número 4. A ver, es los tratos personales. Al rato te voy a explicar lo que son los tratos personales. Hermano, ¿cuál sería la palabra clave? Paciencia. ¿Qué son los tratos? Todas las vivencias, pruebas, aflicciones que Dios va a permitir que pases, porque va a desarrollar algo en ti que se llama paciencia. Al rato vamos a ver qué significa paciencia. Vamos a ver qué nos dice la Biblia en cuanto a esto. Santiago capítulo 1, versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ah, ¿estás anotando las citas bíblicas, hermano? ¿Cuál fue la cita? Santiago 1:4. Mas tenga la paciencia, ¿qué? Su obra completa. ¿Para qué, hermano? Seáis perfectos y cabales. Para que seáis, dice la Escritura, perfectos y cabales, sin que os falte. Tenga la paciencia su obra completa en ti, en mí, en cada hijo. ¿A través de qué? Tratos personales. Es decir, ¿cómo es tu actitud cuando pasas pruebas? ¿Se está desarrollando la paciencia? Número 5, hermano. Vamos a ver sobre el plan de Dios. Acuérdate que Dios tiene un plan perfecto a través de la salvación, pero en cada cristiano tiene un plan específico. ¿Qué quiere Dios que logres en tu vida? A través de la salvación en Cristo Jesús, a través de la fe. ¿Cómo se le llama esto? Plan de Dios. Hermano, ¿cuál es la palabra clave? Templanza. Control. Fíjate lo que Dios, eso es como tú te vas a dar cuenta. Si yo estoy actuando con templanza, estoy en una manera correcta con Dios. Así como el amor, el temor de Dios, la mansedumbre, la paciencia, ahora llegamos a templanza. ¿Qué dice templanza en la Biblia? Vamos a ver qué nos habla. Primera carta de Timoteo, capítulo 3 y versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Fíjate cómo describe la palabra. ¿Qué pasaje fue? Primera de Timoteo 3 y versículo número 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Hermano, ¿de qué está hablando? Un hombre con templanza. Una persona con templanza, una persona templada, equilibrada, control. Número 6. Hermano, es necesario que yo te explique todo esto para que podamos entender lo que viene. ¿Amén? Hermano, ¿cómo te relacionas con Dios mismo? La palabra clave es cuando tú reconoces el señorío de Cristo. Dice Jesús, ¿por qué me llamas Señor? Y no haces lo que yo te mando. Jesús lo dijo en los evangelios. ¿Por qué me llamas Señor si no vives en mi señorío? ¿Sabes por qué le decimos Señor? Por el Espíritu. Sí. ¿Pero por qué le decimos Señor? Porque Él manda. Aleluya.
y nosotros obedecemos. Está hablando de voluntad. ¿Qué pasaje bíblico nos dice? Es Filipenses capítulo 2, de los versículos 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. ¿Qué nombre le dio Dios a Cristo? Hermano, ¿por qué le dio ese nombre? Porque fue obediente, porque fue manso, porque amaba la palabra, porque vivía en el temor de Dios, porque era manso y humilde, porque era paciente, porque era templado. Ahora vamos a ver otro pasaje bíblico que viene ahí. Creo que no está bien la cita, por lo que dice. Dice, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia. ¿Qué pasaje es? Tienes aquí 2 de Pedro 2:10. No sé si es la primera carta de Pedro. No, sí son. Vamos a escuchar este pasaje. Escucha bien, iglesia, cómo dice. Segunda de Pedro 2:10. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Hasta ahí, fíjate bien, desprecian el señorío. Sí. ¿Quiénes desprecian el señorío, iglesia? Los que andan en la carne. Nosotros no podemos ser una iglesia que anda en la carne, porque si andamos en la carne vamos a despreciar el señorío de Cristo. Fíjate cómo termina diciendo, atrevidos, contumaces. La palabra contumaz es rebelde. ¿Qué más dice? No temen decir mal de las potestades superiores. Hermano, ¿cómo sabes que tú tienes una relación correcta con Dios mismo? Cuando te sometes al señorío de Cristo. Señor. Amén. Y no podemos vivir en la carne. Y número 7, para terminar. Es necesario que yo te enliste estas 7 cosas para que tú puedas ver cómo sé que yo tengo una correcta relación con Dios. Y ve viendo las palabras en rojo, porque amo la palabra, porque camino en el temor de Dios. 3, porque vivo una vida de mansedumbre. 4, porque estoy desarrollando paciencia. 5, porque mi vida está siendo templada. 6, porque reconozco el señorío de Cristo y no hablo mal de las autoridades. Y 7, porque vivo una vida de obediencia a Dios. Fíjate, tiene que ver con la gloria de Dios. Vamos a ver qué pasaje nos da aquí. Es Ageo capítulo 2 y versículo 9. Pon atención, Ageo 2:9, ¿qué dice? La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Voy a pedir que la leas junto con Lolita. Ageo 2:9, ¿qué dice? La gloria postrera de esta casa. ¿De qué está hablando? Cuando Ageo está diciendo la gloria postrera de esta casa, se refiere a la iglesia de Jesucristo. Aleluya. Estaba hablando de la casa espiritual. Ageo era un profeta que estaba profetizando cómo iba a ser la iglesia. La primera iglesia fue en el libro de los Hechos. La segunda iglesia somos nosotros. Señor. Y mira cómo va a ser. Hay que volver a leerlo. ¿Cómo dice? La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar,
dice Jehová de los ejércitos. Aleluya. ¿Qué quiere decir, hermano? Si la iglesia primera fue gloriosa, la iglesia de este tiempo tiene que ser más gloriosa todavía. ¿Por qué? Ve las palabras clave. Porque una iglesia que tiene una correcta relación con Dios ama la palabra. Número 1. 2. Vive en el temor de Dios en el mundo. 3. Tiene una vida de mansedumbre porque está sometido a la autoridad. 4. Una vida de paciencia donde se está desarrollando el fruto del Espíritu de Cristo. 5. Su vida está siendo templada, con un control. Fíjate bien, esto todo lo da Dios, no tú. 6. Porque reconocemos el señorío de Cristo, Señor. Estamos teniendo una correcta relación con Dios. Amén. Y 7, porque tenemos una vida de obediencia. ¿Tú eres obediente, iglesia? ¿Obedeces a Dios al congregarte? ¿Obedeces a Dios al leer la Biblia? ¿Obedeces a Dios al practicar la Biblia? Cuando los adolescentes dicen no quiero leer la Biblia, es no quiero ser obediente. Porque la obediencia solo viene a través de la palabra de Dios. Mucho cuidado. Estos 7 aspectos nos ayudan a entender si tenemos una correcta relación con Dios. Vamos a la siguiente diapositiva. Te voy a explicar lo que son los tratos personales. Mucha atención. Fue lo que Dios hizo con Job. Trató personalmente con él. Mira cómo se define aquí en la diapositiva. 1. Son los tratos particulares que logran la obra específica que Dios se propuso hacer en cada creyente. ¿Tú eres un creyente? Señor. Pero también eres un discípulo, un seguidor. ¿Qué va a hacer Dios contigo? Te va a tratar. Va a tener tratos personales, pruebas, aflicciones, tribulaciones, hermano, como las tuvo Job. ¿Qué son los tratos? Son esos particulares, hermano. Particularmente, un trato personal no es el mismo, aunque seamos hermanos en la sangre, aunque seamos esposos, no es el mismo trato. Es un trato particular. Son los tratos particulares que logran la obra específica que Dios se propuso hacer en cada creyente. A ver, iglesia, Dios quiere hacer una obra en ti. Él se ha propuesto hacer algo de ti. ¿Qué va a permitir? Los tratos. ¿Con qué finalidad? Para que no solamente de oídas sepas de Dios, sino que lo veas. Señor. Vamos a ver qué nos dice Primera de Pedro 5, 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Estás poniendo atención, iglesia? Amén. Primera de Pedro 5, 8 y 9. Hermano, muy clara está la palabra. Voy a volver a leerlo como dice la Escritura. Sed sobrios. ¿Y qué más? Y velad. Velad. Estar al pendiente. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, él no es un león rugiente. Como león rugiente, anda a tu alrededor buscando cómo devorarte. Pero dice el 9, pon atención, al cual resistid, ¿cómo? Firmes en la fe. Aleluya. ¿Tienes pruebas? Firmes. ¿Tienes aflicciones? Firmes. ¿En qué? En la fe. Sabiendo que los mismos padecimientos
se van cumpliendo en vuestros hermanos. ¿En dónde? En todo el mundo. Hermano, no eres el único que está padeciendo. Si tú piensas que eres el único que está viviendo eso, es una mentira del diablo. Dios trata a cada hijo particularmente. Todos estamos pasando por tratos. ¿Cómo estamos respondiendo ante esos tratos? Firmes en la fe. Aleluya. Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Puedes decir gloria a Dios? Aleluya. Mira, aquí estaba hablando de los que acababan de convertirse y estaban siendo cristianos. Pero como dice, confirma los ánimos. Su ánimo, la palabra ánimo tiene que ver con su alma. Sí. Confirma el alma de los discípulos. Exhórtales, es decir, anímales a que permaneciesen ¿en qué? En la fe. Aleluya. Tú tienes una fe que te dejó Cristo. Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. ¿Cuántas tribulaciones tienes que pasar? ¿Poquitas? ¿Algunas? ¿Cuántas? Iglesia, cada que pases por una prueba, levanta tus manos y di, aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres que aprenda, Padre? Acuérdate, por muchas tribulaciones es necesario que entremos al reino de Dios. El reino de Dios es su iglesia. Amada iglesia, aquí te estoy presentando 3 cosas. 1, ¿qué son los tratos personales? 2, son los pasajes bíblicos que ya leímos. Y 3, escucha, cada uno necesita ser corregido. Sí. ¿Por qué necesitamos ser corregidos? Porque tenemos naturaleza caída. Y nos podemos equivocar. ¿A quién corrige? Al que se equivocó. El trato personal es para ser corregido y luego dice y promovido. 2 cosas que Dios va a permitir en los tratos personales. Corregirte, pero también te quiere promover. ¿Qué es promover? Hermano, llevarte a algo más grande. Amén, Señor. Promovido por Dios para progresar espiritualmente. Él quiere que crezcas, hermano. Entonces, ¿qué va a permitir en los tratos? Te va a corregir cosas. Por eso también es importante que digas, Señor, ¿qué quieres que corrija? Muéstrame con tu palabra. ¿Qué debo corregir? ¿Mi manera de hablar? ¿Mi manera de pensar? ¿Mi manera de actuar? ¿Cómo tengo que corregir esto, Señor? Hermano, Amén, Señor. Dios te habla. Pero también va a permitir los tratos. Fue lo que hizo con Job. ¿Sabes qué pasó con Job? Job ya se había conformado de que decía, tengo hijos, tengo bienes, ¿para qué quiero más? Entonces Dios permitió los tratos personales. Porque dijo Job, ya se confió. Hermano, cuando tú te confías en lo que tienes, Dios tiene que actuar en tu vida. No te confíes en lo que Dios te ha dado. Confía en Él, no en lo que tienes. Mucha atención, iglesia. Siguiente diapositiva. Vamos a ver las recomendaciones que ya acabamos de revisar. ¿Cuáles son las recomendaciones? Firmes en la fe. Hermano, firme. No te doblegues. Segundo, exhortando a permanecer en la fe y diciéndoles, es necesario
que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Por qué te lo repito, hermano, si ya lo habíamos platicado? Porque es importante que lo entendamos. Hermano, el cristiano pasa por muchos tratos personales, aflicciones, tribulaciones, enfermedades. Hermano, gloria a Dios. Es que el trato de Dios es porque no quiere que le conozcamos de oídas, sino que le veamos. Oye, ¿tú miras a Dios lo que está haciendo contigo en esa enfermedad? ¿Estás mirando a Dios? ¿Estás mirando a Dios qué quiere contigo en ese problema económico? Es importante, no solo de oídas, que mires. Así dijo Job. Por eso Dios le permitió ese trato terrible, hermano. ¿Cómo termina casi el libro de Job? Que Job quedó mucho mejor que cuando era antes. Ahorita te voy a leer el pasaje exacto, hermano, de cómo dice que había quedado Job al final. Siguiente diapositiva. ¿Ahora entiendes lo que dice Job 42:5? De oídas te había oído, mas ahora, a través de tratos, mis ojos te ven. Iglesia, no te desanimes. No digas, ¿por qué yo? No. No digas, ¿por qué a mí? No. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo quieres que te mire en esta prueba? Señor. Acuérdate, nuestro Dios no miente. Él no se arrepiente, hermano. Lo que dijo lo va a cumplir en ti. Siguiente diapositiva. La actitud de Job. ¿Sabes qué también estaba desarrollando Job en los tratos, en las pruebas? Paciencia. Vamos a definir qué es paciencia. Resistencia. Dios quiere que te hagas resistente. ¿Qué quiere decir paciencia? Resistencia, soportar las faltas de los demás, pero con alegría. Ay, no, pastor. No, por favor. ¿Qué pasa cuando miras las faltas de otros? Ay, es que ya me desesperó. Ay, es que... Cuidado. Porque en esa prueba, Dios está desarrollando tu paciencia. ¿Y qué es paciencia? Resistencia. Es soportar las faltas de los demás, pero con alegría. ¿Cuántas veces dices, ay, acuérdate? Por eso Dios te permite, fíjate, por eso Dios te permite un jefe como es tu jefe. Por eso Dios te permite un vecino como es tu vecino. Por eso Dios te permite un hermano como es tu hermano. Iglesia, ¿qué está haciendo Dios en los tratos? Acuérdate, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué está haciendo Dios con su iglesia, con sus discípulos? Desarrollando el fruto del Espíritu de Cristo. Y parte de este fruto es paciencia, resistencia, soportar las faltas de los demás con alegría. Ejemplo, vamos a ver algo práctico. A lo mejor tú eres buenísimo, buenísima para hacer el aseo. Y limpias también, pero tus hermanos no. Y ay, tú dices, un ejemplo. ¿Estamos aquí? Aleluya. Hermano, ¿para qué los tratos?
¿Para qué te permite Dios el trato con ese hermano que no encaja contigo? Dios está desarrollando paciencia. Ahora, vamos a ver qué es paciencia. Vámonos a avanzar. Es la perseverancia hacia una meta. ¿Quién pone la meta? Dios, Cristo, no tú. Perseverancia ante las pruebas. Estás en prueba, pero tú perseveras y sigues con la actitud correcta. Amén, Señor. Fíjate bien, diezmando, ofrendando, congregándote, sirviendo en la iglesia, haciendo lo correcto. Pero también es una expectante espera. Estás con expectación. Hoy, Señor, hoy me vas a dar lo que me dijiste. Gloria a Dios. Expectación por el cumplimiento de una promesa. ¿Qué te prometió Dios? Mira, a mí hace un mes y medio me dijo, no vas a quedar avergonzado. Hoy, ¿qué crees? Yo a nadie le había dicho lo que estaba pasando y un pastor me dijo, Dios te dice, no vas a quedar avergonzado. Porque yo en mi oración le estaba diciendo, no me dejes avergonzado, no me dejes avergonzado. Y vino Dios con un pastor y me dijo, dice el Señor, Edwin, no vas a quedar avergonzado. Hermano, Aleluya. y cada día que vivo le digo, ¿es hoy, Señor? Expectación. ¿Cuántas veces dices, ya pasó mucho tiempo? ¿Ya para qué? No estás expectante. ¿Qué te prometió Dios? Recuerda las promesas de Dios para ti, para tu casa, tu familia. ¿Qué te dijo? Yo te sanaré, Él te va a sanar. Amén, Señor. Yo te voy a dar un trabajo, Él te lo va a dar. Aleluya. Hermano, ¿qué te ha dicho Dios? Por eso es tan importante que tú miraras si tienes una correcta relación con Dios. 7 cosas, hermano. Amén. Aleluya. Vamos a la siguiente. Paciencia. Te la voy a definir ahora más específica. Es una de las 9 gracias ungidas. Son las características del Espíritu de Cristo. Fíjate bien. Paciencia es una de las 9 gracias ungidas. Son las características del Espíritu de Cristo dentro de nosotros, desarrolladas por el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Quién está trabajando en ti? El Espíritu Santo. ¿Con qué? Con las 9 gracias ungidas que tienes de parte de Cristo cuando lo recibiste. A ver, vamos a mencionar esas 9 gracias. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9. ¿Dónde están? En Gálatas 5. ¿Qué pasaje es? 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9 gracias que vienen a nosotros. ¿Quién las desarrolla? El Espíritu Santo. Vamos a ver, hermano, lo que sigue. Siguiente diapositiva. ¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo a desarrollar esta gracia de paciencia? A través de las pruebas. Número 1. Mediante las lenguas. ¿Cómo? Hermano, ¿para qué crees que Dios te bautizó con el Espíritu Santo y te da una lengua? Amén, Señor. ¿Cómo te ayuda el Espíritu Santo? ¿Cómo desarrolla el Espíritu Santo esa paciencia cuando estás atravesando por tratos personales mediante las lenguas? Es que no sé lo que estoy orando. Qué bueno que no lo sabes, porque solo lo sabe Dios. Gloria a Dios. Cuando tú oras en lenguas es un lenguaje espiritual que Dios sí oye. Y cuando estás en una prueba y en una aflicción, debes orar en lenguas. Señor, en el nombre de Jesús. Hermano, número 1, mediante las lenguas.
Número 2, al estar orando en lenguas, estás aprendiendo a velar y a orar. Aleluya. ¿Qué quiere decir velar? Estar cuidando lo que Dios te dijo. Estar al pendiente. Te voy a poner un ejemplo. Cuando tú metes un pan al horno, ¿qué tienes que hacer? Tienes que contar un tiempo para que se cosa ese pastel. Pero ya cuando se está acercando la hora, ¿qué tienes que hacer? Estar al pendiente, velando, cuidando. La palabra velar es poner atención sobre tu vida espiritual. Y orar. También debes orar en el entendimiento, conforme a la voluntad de Dios. Por eso los martes de oración, estamos orando en la voluntad de Dios. Aleluya. Número 3. Hermano, ¿cómo nos ayuda el Espíritu Santo para no sucumbir a la hora de la tentación? En la prueba, en la enfermedad, en la aflicción, vienen tentaciones. ¿Cuál sería una de las tentaciones? Desanimarnos. Pero el Espíritu Santo dice, hijo, para eso te capacité con el Espíritu Santo. Ora en lenguas. Tienes que velar y orar para que no sucumbas a la hora de la tentación. Y número 4, hacerlo en el Espíritu, no en la carne, porque la carne es débil. Vamos a Marcos 14. ¿Dónde está hablando el Señor Jesucristo esto? Cuando estaba en el Getsemaní con los discípulos. Vamos a ver qué les dice. Marcos 14, 34 al 38. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. ¿Qué les dijo? Velad. Pongan atención. ¿Qué más? Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Te voy a platicar un poquito de contexto de este pasaje. ¿Sabes por qué les ganaba el sueño a los discípulos? No porque fueran flojos. Hay que entender bien esto. Sino que estaban tristes con Jesús. Hermano, ¿qué puede provocar una tristeza en ti? La tristeza puede provocar depresión. Y para que no entres en depresión, cuando estás atravesando por una enfermedad, por un problema, Gloria a Dios. hermano, es necesario orar en lenguas. Sí. Que estemos velando y orando. ¿Cuál es el resultado? 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Cuál sería la tentación? De desanimarte, de caer, lo que te dije. ¿Qué le pasó a los discípulos? Depresión, tristeza. El espíritu, tu espíritu a la verdad está dispuesto. Por eso debes orar en lenguas. Pero la carne, tu carne va a decir, ¿para qué sigo en el evangelio? Mejor ya no voy a la iglesia. Eso te lo dice tu carne. Por eso, hermano, es necesario que entiendas que en los tratos personales el Espíritu Santo te va a ayudar con algo que ya te equipó, las lenguas. Ahora es importante que entiendas por qué oramos en lenguas. ¿Debemos orar en lenguas? Sí.
porque es parte de lo que va a usar el Espíritu Santo para ayudarnos cuando estemos atravesando por una prueba. Aleluya. ¿Qué trae una prueba, hermano? A veces nos quiere confundir. Para que no haya confusión, empieza a orar en lenguas. Y se disipa la confusión. Aleluya. Te va a querer traer ansiedad, ora en lenguas. Y se va a ir la ansiedad. Bien, Señor. ¿Qué va a querer traer la aflicción, la enfermedad, hermano? Tristeza, depresión. Por eso es necesario que ores en lenguas. Sí, aleluya. Bien, Señor. ¿Cada cuándo oras en lenguas? Acuérdate, las instrucciones del apóstol Pablo. Primera de Corintios 14. Es necesario que oremos en lenguas, pero también en el entendimiento. Aleluya. Aleluya. Amén, Señor. Hermano, ¿qué pasó con Job? De oídas había oído. Seguramente, fíjate todo lo que desarrolló Job, paciencia. Ahí estaba ya la obra de Cristo, aunque ellos todavía no conocían de Cristo, pero podemos ver en un sentido figurado cómo Dios hace una obra completa en un cristiano, en ti, en tu vida, en tu corazón, hermano. Bien, Señor. ¿Qué quiere Dios que tengas al final de la prueba? La visión correcta. Bien, Señor. Y bueno, ¿cómo viene una visión correcta? Cuando Dios te revela en medio de la prueba lo que quiere de ti. ¿Qué te va a revelar? Palabras específicas de su santa palabra. Amén. Aleluya. Fíjate, la visión correcta tiene que ver con la revelación. La revelación es uno de los 5 sentidos espirituales que Dios quiere que tú desarrolles. Es un conocimiento íntimo. Fíjate, habla de intimidad. ¿Qué te va a revelar Dios en la intimidad? Su conocimiento. Y espontáneo. ¿De qué? De alguna verdad. Cuando decimos alguna verdad nos referimos a un pasaje bíblico, una porción bíblica. El Señor quiere revelarte su palabra cuando estás pasando por pruebas. Que viene a nosotros con claridad, fíjate, sin el auxilio de la razón. Aquí no interviene la razón. Es Dios, pero tú estás orando en lenguas cuando pasas por pruebas y entonces Dios lo que hace es revelarte su palabra, pero no te va a ayudar la razón. Te está revelando directamente el Señor. ¿Qué te ha dicho Dios cuando estás pasando una prueba? No temas. Señor. Yo te ayudo. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, no temas, amada iglesia? Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. Está hablando de la ayuda y el sustento. Ven, Señor. Gloria a Dios. ¡Qué bendición es la palabra! ¿Cuándo te la puede revelar? Cuando estás pasando por tratos personales, porque quiere que te pase como a Job, que no solo de oídas conozcas a Dios, sino que lo veas. ¿Qué dice abajo? La revelación elimina los misterios. Cuando Dios te está revelando, ya no hay misterio. ¿Qué es el misterio? Cuando Dios corre un velo y te está dando a conocer su verdad. ¿Cuántas palabras tú has recibido cuando estás pasando una prueba? Amados, por eso es importante leer la Biblia, para que cuando estés pasando en la prueba, Dios te recuerde lo que ya leíste. Aleluya. ¿Cuántas veces llegamos a la iglesia y decimos, ay, es que estoy muy triste? Entonces Dios no te habló. Y ahí está la tristeza ocupando un lugar en tu corazón. Sí.
Y acaba el culto, oíste la palabra y vuelves a decir, ¿puede orar por mí, pastor, porque estoy muy triste? Entonces, hermano, la revelación elimina los misterios. ¿Qué es un misterio? Algo que está escondido a la mente natural, pero que Dios se lo revela a sus hijos cuando están pasando por tratos personales y con la ayuda del Espíritu Santo al orar en lenguas, Dios te revela. Aleluya. ¿Cómo se le llama a esa revelación? Rema. Es un rema que, hermano, se enciende en tu vida y dices, Dios me dijo, palabra. Señor. Y nos establece en la verdad. Señor. A ver, iglesia, ¿estás pasando pruebas? ¿Qué te ha dicho Dios en medio de tu prueba? ¿Tienes una revelación? Pídesela. Ora en lenguas. El Espíritu Santo te va a ayudar. Para eso fuiste equipado con las lenguas. Vamos a ver estos pasajes. Efesios 1, 17 al 19. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Aleluya. ¿Leímos bien lo que Lolita nos hizo el favor de leer, hermanos? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu ¿de qué? Sabiduría y de Y revelación. de revelación. ¿En qué, hermanos? En el conocimiento de Él. Cada prueba te debe de llevar a conocer más a Dios. Oye, ¿qué conoces de Dios? ¿Cómo conoces a Dios si no es a través de las pruebas? ¿Cómo sabes que Dios es un Dios proveedor? ¿Cómo sabes que Dios es un Dios sanador? ¿Cómo sabes que Dios es un Dios restaurador? Hermano, a través de su revelación, en el conocimiento de Él. Fíjate cómo dice el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ve, Señor. Tienes una herencia. ¿Qué riqueza tienes de parte de Dios? Mateo 16, 17. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién revela? El Padre. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. ¿Qué te ha dado para poderte revelar? Su palabra. Ve, Señor. ¿Pero qué es necesario que hagas? Estés velando y orando. Y debes orar en el Espíritu. Amén. Ve, Señor. Gálatas 1:12. Gloria a Dios, hermano, porque la palabra de Dios no miente. Gloria al Señor. Aleluya. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Aleluya. Amén. ¿Qué has recibido del Evangelio, hermano? Mira, no que Pablo fuera jactancioso y dijera cosas como estas. Él está hablando de una verdad, amados hermanos. Gálatas 1,
y versículo número 12. Gloria a Dios, hermanos. Dice así la palabra como lo leyó Lolita. Pues yo, dice Pablo, ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno. Gloria al Señor. Sino por revelación ¿de quién? De Jesucristo. ¿Quién te quiere revelar las cosas? Cristo. Aleluya. A través de su palabra. ¿Cuándo? Cuando estás pasando por tratos, tribulaciones, aflicciones, enfermedades, pruebas. Hermano, ¿tienes pruebas? ¡Gloria a Dios! Es señal de que Dios quiere hacer algo en ti. Gloria al Señor. Hermano, ¿ahora entiendes lo que dice la Biblia, hermanos? Como Job, de oídas te había oído. Mas ahora, ¿qué dice? Mis ojos te ven. Mis ojos te ven. Hermano, ¿cómo quedó Job al final de todas estas pruebas? Tienes que encontrarlo en la palabra. Hermano, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos. ¿Qué quiere decir? Ya me lo revelaste, Señor. Gloria a Dios. ¿Qué te quiere revelar Dios, hermano? En medio de tu prueba. Vamos a cantar un canto, hermano. Hay un canto, hermano, maravilloso, que dice: maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria y tu poder llenan mi vida. ¿De qué, hermano? Vamos a cantar, hermano. Aleluya. En el nombre de Jesús. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria y tu perdón. Desde mi corazón te canto yo. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria y tu perdón. Desde mi corazón te canto. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria y tu perdón. Desde mi corazón te canto. Desde mi corazón te canto. Desde mi corazón te Dios es maravilloso, hermano. Sí, Señor. Y Él permanece fiel. Hermano, ¿qué prueba estás atravesando? ¿Qué circunstancia, qué situación? Dios
Si quiere corregir algo en ti, debes de ser humilde. Pero si también te quiere promover a algo mejor, porque vio que ya te estancaste, entonces también sea humilde. Yo quiero que veas en Job 42 y versículo número 10, ¿hasta cuándo quitó Dios la aflicción que estaba pasando Job? Una aflicción, una prueba, una situación tiene un tiempo, no es toda la vida. Si Dios la mantiene en tu vida es porque quiere lograr un propósito. Hermano, hay que ser humilde. 42:10 de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. ¿Qué quiere decir? Sabes que cuando alguien se mantiene en oración es porque no ha perdido la fe. ¿Por qué dice la Biblia cuando hubo orado por sus amigos? Porque Job no había perdido la fe. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Hermano, ¿qué trajo estos tratos personales con Job? Job no perdió la fe. Ya te dije, la expresión hubo orado es porque no perdió la fe. Y aunque sus amigos le dijeron cosas que no lo animaban, ni su esposa, él mantuvo la fe orando. Iglesia, no sé qué trato personal estés atravesando. No puedes perder la fe. Vamos a terminar orando. ¿Puedes levantar tus manos allá en casa? Mansedumbre y humildad. Padre, queremos decirte como Job. De oídas te había oído, Señor, mas ahora mis ojos te ven. Aquí está nuestro corazón como iglesia, nuestro corazón como familia, nuestro corazón personalmente, Señor. Revélanos tus planes, tus propósitos, por los cuales estamos atravesando estas pruebas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, yo te ruego en esta hora que aquellos que necesitan recobrar el ánimo, lo recobren, Señor. Se levanten, den pasos firmes de fe, Señor, y tu autoridad se mueva. Pero yo te ruego, Señor, que tus hijos puedan tener siempre una relación correcta con tu palabra. Que sepan moverse con temor en el mundo, Señor. Que siempre tengan mansedumbre al reconocer tu autoridad. Que la paciencia que estás desarrollando, Señor, pueda tener su cabal cumplimiento. Para que la templanza, Señor, pueda actuar en sus vidas. Yo te ruego que el señorío de Cristo siempre permanezca en la vida de mis hermanos. Amado Dios, en el nombre de Jesús, te ruego que la obra que tú comenzaste, Señor, esa obra, Señor, sea perfeccionada en el nombre de Cristo Jesús. Revélate, mi Señor, revélate, mi Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te ruego, Señor, que siempre manifestemos una vida obediente a ti, que amemos tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Dice el Señor, no temas, yo estoy contigo. Nunca te dejaré, siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Amada iglesia, recibe un abrazo, recibe una bendición, pero recuerda, el Espíritu Santo te ayuda y debes mantenerte orando en lenguas para que Él pueda revelarte su palabra y decirte qué hacer en medio de la prueba y de la tentación. Ahí va a enviarse, Señor, la salida, hermano. Así como Job, y Dios quitó la aflicción, Dios sea obrando en tu vida. Sé obediente, congrégate, sé obediente, diezma, sé obediente, ofrenda, sé obediente, lee la palabra de Dios, sé obediente, camina con temor en este mundo. Dios estará contigo. Dios te bendiga, amada iglesia. Nos vemos con el favor de Dios el domingo en la casa. 9:30 estamos comenzando, hermano. Llega temprano a la casa del Señor. Si tú lo amas, vas a buscar llegar temprano. Que Dios te bendiga.